Hola, tenemos nuevos títulos esta semana en Librería Ulises, en la vitrina literaria de Librería Ulises. El primero es chileno, José Edwards, Teatro, una muy buena recuperación de este autor, destacadísimo de la generación del 38 y amigo muy cercano de Eduardo Anguita, por ejemplo. Él lo motiva a publicar sus textos. Estas son recuperaciones a cargo de la bullente nueva editorial chilena llamada La Pollera. Tercer título ya de un autor que no se había publicado antes, salvo esto, que tuvo una publicación mínima en su momento, el teatro, justamente, el teatro por partes también, y fragmentado también, porque una de estas obras quedó inconclusa. Los muchachos encontraron los textos de las dos obras que contiene esta edición, Postmortem y La Ratonera, salvo El Antropófago, que está incompleta y que decidieron incluirla sin un final. Y eso hay que dejarlo claro desde un principio, cosa que no había ocurrido con los ensayos, Invitación al Desorden, que también están disponibles en una muy buena edición, y antes de eso habían publicado también los cuentos. Digamos que los cuentos están incompletos también, porque los cuentos los encontraron en papeles por ahí sueltos, estaban mecanografiados también, hay alguno que no está disponible, también lo incluyeron sin un final, pero es una aventura necesaria para hurgar también en la literatura antigua chilena y que no había estado a disposición, siempre a cargo, como decía recién, de La Pollera Ediciones. Un muy buen rescate, de nuevo, esta vez del teatro, de José Edwards. Vamos con algo un poquito más internacional. Esto es literatura japonesa, Murakami, Después del terremoto. Este es otro de los textos recuperados del japonés de Murakami. No es un texto nuevo, y a tener en cuenta esto porque dentro de lo más reciente que se ha publicado en español de Murakami, hay poco texto nuevo. Este es un texto que originalmente se publicó a comienzos del año 2000. Tiene relación con el terremoto de Japón, pero no el último que conocimos, el devastador, sino que este también fue devastador en su momento, fue el terremoto de Kobe, de mediados de los años 90. Después de ese terremoto, Murakami elabora una serie de relatos con gente que fue protagónica, que le pasaron cosas malas obviamente en ese terremoto, y ellos son cuentos, son cosas que contar. Él mismo elabora historias, son historias crueles en muchos casos, o de la vida íntima, que quizás el terremoto fue más peculiar, fue más duro en la intimidad de los japoneses en esos años. Esto sirve para mantener una tensa espera, una tensa calma para el libro nuevo de Murakami, que ya está disponible en japonés y que fue todo un fenómeno de ventas. Son relatos. No es lo suyo, lo Murakami, me parece que es un poquito regular, pero como son relatos breves, me parece que igualmente no tiene desperdicio. Después del terremoto, Haruki Murakami. Y finalmente algo casero, algo local, sin miedo, sin odio, sin violencia, una historia personal del no. Eugenio Tironi. Eugenio Tironi plantea su propia historia de lo que fue el proceso que devino finalmente en el plebiscito, en donde gana finalmente el no, pero de más atrás. Es una especie de diario construido a partir del golpe militar, en donde nos aparece un Tironi que no es el de ahora, obviamente, es el Tironi que fue miembro del MAPU y que pasó a ser lo que hoy conocemos, el sociólogo un poquito más liberal, un poquito más tecnócrata, ¿ya? Este es un libro bastante más cercano. En el fondo él plantea una historia que es bastante personal y la construye a partir de la película también, que fue de los Larraín. Lo convencen para hacer este libro y él elabora su propia crónica personal de los últimos 30 años de Chile. En el fondo es valioso justamente porque es uno de los principales protagonistas de esta historia, ¿ya? Junto a Salcedo, obviamente, junto a Forch también, junto a Jaime de Aguirre, tipos que hoy están bastante empoderados en sus propios cánones personales. Lo último de Tironi, esto es No. Son las novedades de Librería Ulises para esta semana.